Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es la entrevista de Global News a través de esta ventana informativa que hemos abierto desde el Colegio Nacional de Periodistas. Estamos hoy con la participación de un invitado muy especial. Se trata del doctor José Esparza Bracho. El doctor José Esparza es una eminencia en materia de investigación respecto a las vacunas. Con él estaremos conversando en el día de hoy para tratar diversos temas de interés. Estamos precisamente a la espera de que se conecte. Acá estamos a la espera de que se conecte. Sí, aquí estamos, admitir. Para darle la más cordial bienvenida a este espacio. Ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Ok. Lo escucho perfectamente, doctor. ¿Usted me escucha a mí? Perfectamente. Okay. Bien, como les decía, estamos conversando con el doctor José Esparza Bracho. Doctor, si me permite, para presentarlo. Médico de la Universidad del Zulia, es PhD en Virología y Biología Celular del Baylor College of Medicine, es profesor adjunto del Instituto de Virología Humana en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos. Ha logrado una de las carreras en el campo de desarrollo de vacunas y seguimiento de epidemias más destacadas en América Latina. Desde hace más de 40 años participa en investigaciones para encontrar dosis contra enfermedades contagiosas. Fue pionero en el abordaje del virus en inmunodeficiencia humana, VIH, como un problema de salud pública. En Ginebra se consagró como experto en enfermedades infectocontagiosas. En tan solo un año pasó de ocupar puestos en la división de enfermedades transmisibles, entre estas dengue, fiebre amarilla y encefalitis japonesa, a ser uno de los fundadores del programa global para el SIDA de la Organización Mundial de la Salud. Ha publicado más de 120 trabajos en revistas especializadas y ha participado en igual número de proyectos e investigaciones con grandes aportes en avances de la medicina preventiva. Esto es solo una parte de su amplia trayectoria y hoy nos honra con su presencia. Doctor, en nombre del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, su estado, su país, Venezuela, le damos la más cordial bienvenida y nuestro más grande agradecimiento por permitirnos establecer este contacto con usted. Es un placer estar hablando con una coterránea como tú. Como tú dices, yo soy maracucho, de Zulia. Y orgullosísimo, me llamó la atención, orgullosísimo profesor de la Universidad del Zulia. Ajá. Doctor, el tema que nos ocupa hoy, cuando promovimos la entrevista, hablábamos de la confiabilidad de la vacuna rusa respecto al COVID. Pero de inicio, para introducir esta conversación, quería que entráramos en un contexto global. ¿A qué nos estamos enfrentando con esta enfermedad, con este COVID, la cepa de la COVID-19, y por qué ha sido tan difícil tratar de controlar esta expansión de la pandemia? Bueno, estamos confrontando la pandemia, la epidemia más severa que ha ocurrido en los últimos 100 años. Transmitiera por vías respiratorias, y eso es lo que no hemos encontrado, un virus que es altamente transmisible por vías respiratorias, y es un virus nuevo en la población humana, de manera que no existe inmunidad preexistente. Todos los humanos somos susceptibles de ser infectados, de manera que esta epidemia va a continuar. Yo estimo que puede durar un par de años, y ese estimado lo hago basado en el análisis de las pandemias de influenza que han ocurrido en el pasado, que yo creo que estamos siguiendo el mismo patrón, que es que el virus circula alrededor del mundo en más de una ola, 2 o 3 olas, en el curso de 2 años,
hasta que una gran población, una gran cantidad de la población, un porcentaje alto, se infecta y se recupera. Y de esa forma se crea una inmunidad colectiva, lo que llamamos inmunidad de rebaño. Y eso es lo que ha llevado a las epidemias del pasado de influenza a controlarse. Y eso es lo que esperamos o creemos que puede ocurrir con la epidemia de la COVID. La gran diferencia, o una gran diferencia entre influenza y COVID, es la mortalidad, la letalidad. Las personas que se infectan con el virus de influenza, menos del 0.1% mueren, mientras que la letalidad es muchísimo más alta en el caso de la COVID. ¿Y cómo es el proceso? No, diga usted. No, decía que la forma natural como estas epidemias se controlan es por inmunidad de rebaño. Ahora, lo que hemos hecho para responder a la epidemia ha sido medidas de salud pública que teníamos a la disposición, que es el uso de máscaras, el tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. ¿Por qué eso? Es muy importante. Las cuarentenas, que mucha gente protesta contra ellas porque es muy difícil de llevar por mucho tiempo, especialmente en países menos desarrollados, que las personas tienen que salir a la calle a buscarse la vida. Es muy difícil el mantener una cuarentena, pero las cuarentenas tienen 3 funciones importantes. Y como digo, es lo único que tenemos hasta ahora para confrontar la epidemia. La primera función es cortar la cadena de transmisión del virus, porque los virus no pueden multiplicarse arriba de la mesa o en algún lugar. El virus tiene que pasar de una persona enferma a una sana. Si la persona sana no está cerca de una persona enferma, no hay transmisión del virus. Y eso es entonces una calle cerrada, no hay transmisión, se corta la cadena de transmisión. Entonces, esa es una función importante, es cortar la cadena de transmisión. La otra función importante, y que hasta cierto punto ha tenido un efecto notable en los Estados Unidos, es lo que llamamos el aplanar la curva, que ya probablemente ustedes saben qué quiere decir que el número de y eso permite entonces, o evita, mejor dicho, evita que los hospitales se abarroten y no puedan prestar la atención que necesitan los pacientes. Y eso hasta cierto punto se ha logrado con la cuarentena. Y la tercera razón de una cuarentena es la de proteger a los vulnerables. Y ya desde el principio de la pandemia se identificaron que las personas con diabetes, como hipertensión, como enfermedad más susceptibles a sufrir enfermedad grave. Entonces la cuarentena es una forma de proteger a esa población que no se infecte. Pero claro, la esperanza de todo porque si bien es cierto que la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva se puede establecer dejando que el virus circule por un par de años, el costo de eso es muy alto. Los estimados que se han hecho recientemente esta semana es que si la inmunidad de rebaño es la estrategia que se utiliza en los Estados Unidos, vamos a llegar a un número de 2 millones de muertos. Eso es un costo demasiado alto. Pero la otra de una vacuna. Y por eso es que la esperanza de todos nosotros es el desarrollo de una vacuna. No solamente el desarrollo de una vacuna, sino que esta vacuna sea distribuida, sea accesible a la mayoría de la población. Sí, es una de las preguntas que le tengo de tantas en el camino de esta conversación. Precisamente sobre la vacuna, usted las primeras conversaciones que teníamos, una de sus preocupaciones era el tratamiento serio y responsable del tema de la vacuna, porque al hablar de vacuna, usted me hacía referencia que se habla de esperanza y no se puede estar jugando con la esperanza de la gente. En este sentido, quisiera preguntarle sobre el proceso de la vacuna. Ojo, no, lo que pretendo con esto es que usted nos explique en términos llanos, entendibles, cómo es este proceso de la vacuna y por qué gobiernos y comunidades científicas hacen tanto énfasis en esta fase número 3.
Sí, claro. Mira, los virólogos han sido muy exitosos en el desarrollo de vacunas. Fíjate que hay vacunas para una gran cantidad de enfermedades virales. Los virólogos, hasta cierto punto, hemos sido menos exitosos desarrollando terapias, pero hay excepciones. Por ejemplo, hoy en día existen medicinas, terapias para el tratamiento del VIH, del SIDA, que son fabulosas, que básicamente convierten en una persona que está infectada con el VIH en una persona con una vida normal. Pero vacunas ha sido el fuerte de los virólogos. Sabemos cómo hacer vacunas, pero cada virus tiene sus peculiaridades, de manera que uno no puede predecir que si utilizamos la misma metodología que se utilizó para hacer vacunas contra la fiebre amarilla, vamos a ser exitosos en una vacuna contra el SIDA, que no la hemos sido todavía, o una vacuna contra la COVID. Entonces, en este momento hay 140 vacunas en fase que se llama preclínica. La fase preclínica es antes de que se ponga la vacuna en un ser humano. Es trabajo de laboratorio para diseñar la vacuna y es vacunar a los animales de experimentación, preferiblemente primates, no humanos, para ver si la vacuna es segura y si protege contra la infección. Ahora, para llegar a este momento, hace falta mucha investigación que se está haciendo. Por ejemplo, lo que las vacunas hacen normalmente es reproducir la respuesta inmunológica que una persona infectada por un virus desarrolla y que cuando se cura, esa persona ya es resistente a la reinfección. Entonces, con la vacuna lo que queremos es imitar ese proceso. Pero en el caso de los coronavirus, no estamos muy seguros que ese proceso es tan eficiente. No estamos seguros que tan protectora es una inmunidad post-infección. De hecho, ya se han reportado varios casos en la literatura y van a haber más de personas que se han recuperado y se han vuelto a infectar, se han reinfectado. Y eso nos deja una duda de si la inmunidad que se desarrolla ante una infección natural no es suficiente para prevenir una reinfección. Bueno, ¿qué podemos esperar de una vacuna? De manera que hay todavía una serie de preguntas teóricas, pero que vamos a tener que resolverlas de manera satisfactoria antes de tener una vacuna. Pero bien, cuando tenemos estos productos de laboratorio en la fase preclínica, los llamamos candidatos a vacunas, porque todavía no se han graduado, no son vacunas, son candidatos a vacunas. Y de las que mejor se comportan en la fase preclínica, por ejemplo, las que protegen mejor a los monos, sin saber todavía si los resultados en monos son extrapolables a humanos, porque eso no es tan claro todavía. Pero las mejores vacunas entonces pasan a investigación clínica en seres humanos. Y eso hay varias fases. Tradicionalmente son 3 fases. La fase 1, donde se vacunan, se inmunizan un número pequeño, menos de 100 personas. Una fase 2, cientos. Y la fase 3, miles. La fase 1 y 2 se han consolidado en el caso de la COVID para acelerar el proceso. Y ese acelerar el proceso no se ha hecho, no se ha violado ninguna norma científica o ética, de manera que lo que hemos hecho es aprender a actuar con mayor rapidez. En la fase 1 y fase 2, lo que queremos es ver si la vacuna que en monos indujo anticuerpos y protegió, sin humanos induce el mismo nivel, el mismo tipo de anticuerpos. Y si es posible, si ese nivel de anticuerpos es semejante al que ocurre en personas que se recuperan de la infección. Esa es la fase 1 y hay 34 vacunas que están en fase 1 y fase 2 en este momento. Y los resultados hasta ahora han sido buenos en el sentido de que ninguna vacuna ha mostrado tener efectos secundarios graves. Hay efectos secundarios menores, como dolor en el sitio de inyección de la vacuna, como un poquito de fiebre, un poquito de malestar, pero no ha habido ningún efecto secundario grave. Y muchas de estas vacunas han demostrado inducir respuestas inmunes que nosotros pensamos que pueden conferir protección. Pero la única forma de saber si la vacuna funciona es hacer una fase 3. Y por eso es que hay tanto interés en la fase 3. La fase 3 es un estudio en gran escala, una fase que llamamos de eficacia y de seguridad, porque se tienen que vacunar miles de personas
para saber si la vacuna funciona y si la vacuna no tiene efectos secundarios. Y Leti, déjame explicarte por un minuto cómo se hace una fase 3, porque es importante que la gente, disponga el tiempo, por favor. es importante que la gente entienda. Una fase 3 se hace con un esquema que llamamos de doble ciego controlado. Doble ciego controlado quiere decir que la mitad de la población de voluntarios, porque todos son voluntarios, reciben la vacuna y la otra mitad recibe un placebo. Un control o una vacuna no relacionada. Y ese hace en doble ciego. Doble ciego quiere decir que ni el voluntario sabe si está recibiendo una vacuna o el control, ni el investigador lo sabe. Entonces, los dos están ciegos al experimento. Y eso se hace para evitar sesgo, para evitar que haya una subjetividad en el análisis de los resultados. Al contagio con el coronavirus, pero claro, uno tiene que educar a esa población e insistir que usen máscaras, que lavado de manos, distancia, pero con todo y eso sabemos que la gente se infecta, punto. Claro. Entonces, al cabo de un tiempo hay un número de infecciones en esa población, pero nadie sabe cómo están distribuidas esas infecciones, cuántas han caído en el grupo control o cuántas han caído en el grupo vacunado. Hay un comité, y el doctor Tony Fauci ha mencionado eso en los últimos 2 o 3 días, un comité que se llama el Data and Safety Monitoring Board, DSMB. El DSMB es un grupo de 5 a 10 personas, y yo he sido parte de ese tipo de comités en el pasado, que tienen la oportunidad de ser los únicos que pueden abrir el código, que pueden ir a la computadora y preguntarse ¿y cuántas de estas infecciones ocurrieron en el grupo vacunado? Entonces, un ejemplo, digamos que si se ven que hay 100 infecciones en el grupo control y 50 en el grupo vacunado, entonces podemos hablar que esa vacuna tiene una efectividad del 50%. Y una efectividad del 50% es lo que la FDA considera como mínimo para la aprobación de la vacuna. Claro, yo estoy simplificando esto porque el número de infecciones tiene que ser suficientemente alto para que la estadística sea buena, para que uno pueda decir es 50 o 49 o 51, pero tiene que ser muy clara. Ahora, hay una complicación que es muy importante, que va a ser difícil que la gente lo entienda, porque muchas vacunas realmente no protegen contra la infección, sino que protegen contra la enfermedad. Y el ejemplo mejor conocido es la vacuna contra la diarrea infantil, la vacuna contra el rotavirus, que cuando se le administra a los niños se infectan con la misma frecuencia los vacunados que los controles, pero los vacunados no desarrollan enfermedad severa. De manera que la vacuna los está protegiendo contra la enfermedad. Y en el caso del coronavirus, yo tengo la sospecha, y algunos más la tienen, que la vacuna podría fallar en proteger contra la infección, pero podría ser efectiva en proteger contra la enfermedad. De manera que si este grupo, el DSMB, abre el código y ve que hay 100 y 100, uno podría decir, la vacuna no funcionó. Pero no. Si uno espera y sigue esos pacientes, esas personas, puede darse el caso de que los 100 casos que ocurrieron entre los vacunados no progresan a enfermedad, mientras que los 100 estaban en el grupo control sí progresan a enfermedad. Entonces, ese es un típico ejemplo de una vacuna que protege contra la enfermedad, pero no contra la infección. Ahora, este análisis se tiene que hacer cuando haya un número suficiente de casos. Por eso es que no es que el presidente de la compañía dice en octubre vamos a analizar. Bueno, eso es la potestad de uno. Eso depende del número de voluntarios que estén enrolados en la prueba, y depende de la frecuencia con que ellos se infecten. Si hay muy pocos voluntarios o hay muy pocas infecciones, no se puede analizar los datos. Por eso yo pienso que para ser más realista, uno tendría que
quizás esperar hasta fin de año o quizás a principios del año próximo para tener suficientes casos y que pudieran ser analizados. Pero hay otra cosa, Leti, el comité nos vacuna en proteger, pero también tiene que evaluar que la vacuna es segura, que no tiene efectos secundarios. Entonces, cuando uno vacuna, registra en un papel los efectos secundarios. Que si me dolió mucho y uno pone mucho que se tenía fiebre y tal, y los efectos secundarios se clasifican por grado de severidad. Moderados, intermediarios, altos, etc. Entonces cada voluntario tiene un control de los efectos secundarios. Cuando se abre el código y se ve cómo se distribuyen los efectos secundarios, ejemplo, en el grupo de vacunados, los efectos secundarios son mucho más altos, uno empieza a sospechar que esta vacuna no es segura y que es una vacuna que no debe administrarse a la población. Ese es el reto que tenemos en los próximos 2, 3, 4, 5 meses, es el analizar de forma científica y de forma muy cuantitativa y muy responsable si la vacuna, en efecto, las vacunas, porque hay 8 vacunas en fase 3, solamente 3 en los Estados Unidos, pero hay varias más, incluyendo la vacuna rusa, 3 vacunas en China. Hay 3 vacunas en China y la rusa, y hay una inglesa. Sí. Entonces, los resultados van a venir poco a poco, porque, por ejemplo, AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca, empezó las pruebas en fase 3 con mucha más energía y mucho más temprano, de manera que esos resultados van a estar más temprano que otras compañías, por ejemplo, Johnson & Johnson, que va a comenzar apenas ahora a hacer las pruebas. Entonces, en esta carrera no es el que llegue primero, es la que sea mejor. Y cuando yo digo mejor, no solamente la más eficaz o la más segura, pero también tiene que considerarse costos, accesibilidad, facilidad de administración, etc. Entonces, hasta ahora estamos muy enfocados en fase 3. ¿Y cómo pondera usted, doctor, este proceso de desarrollo de las vacunas en todo el mundo? Porque, como bien decía, 3 en China, está la vacuna rusa, está en Estados Unidos también y la inglesa. A su juicio, ¿se han hecho las cosas dentro de lo sorpresivo y de toda la improvisación y de toda la sorpresa que ha representado este virus? Pero a su juicio, ¿cómo pondera el comportamiento de la comunidad científica y de las naciones para contrarrestar el avance de esta enfermedad y el desarrollo de las vacunas? Bueno, hay algunas cosas positivas y unas no tan positivas. Yo creo que es positivo el que haya muchos candidatos a vacunas, porque estamos explorando muchas opciones en paralelo. No es que probamos uno a ver si funciona y si no funciona vamos al otro. No, hay una inversión muy grande que se está utilizando para explorar muchos candidatos a vacunas en paralelo. Claro, eso crea problemas, porque cuando llegamos a la fase 3, quizás ya no haya muchas poblaciones donde se puede hacer la prueba, porque están ocupados. Eso ha pasado en el pasado histórico. Entonces, desde el punto de vista científico, la comunidad científica realmente ha aprovechado los avances en biotecnología, en ingeniería genética, que han ocurrido en los últimos 20 o 30 años, de manera que algunas de estas vacunas que están en fase 3, sobre todo las vacunas chinas, son hechas con tecnología muy tradicional. Puede ser, por ejemplo, la vacuna contra la polio, que en el año 55 desarrolló Jonas Salk, es una vacuna virus inactivada, y con esa vacuna y más tarde se desarrolló una atenuada, pero con la vacuna inactivada se controló la polio en los Estados Unidos y es la que estamos utilizando para tratar de erradicar la polio. Esas viejas tecnologías pueden funcionar, pero en el caso actual se están utilizando tecnologías muy sofisticadas que incluyen vectores virales, vectores que actúan como caballos de Troya, que llevan en su ácido nucleico, codifican para las proteínas del coronavirus. Entonces, cuando el vector infecta a una persona,
la persona hace anticuerpos también para el coronavirus. Eso es una tecnología muy nueva, y más nueva todavía son las vacunas basadas en DNA, ADN, que es el material genético, o ARN, el ácido ribonucleico, que codifican para las proteínas importantes en la superficie del virus. Y también hay vacunas que no es el virus completo, sino parte del virus, las proteínas que nosotros sabemos son responsables de la absorción del virus a la superficie de la célula, de manera que hay mucha biología molecular. Estos avances tan rápidos que han habido en meses es porque se ha invertido muchísimo dinero en el conocimiento de ciencias básicas. Eso ha sido excelente. Yo creo que donde quizás hemos fallado un poco es en la coordinación internacional, porque esto se ha convertido en, como yo digo, una piñata, a ver quién llega primero, que le da más palos a la piñata, a ver quién recoge más juguetes. Entonces, estoy leyendo mis emails al mismo tiempo. No se preocupe, usted está en su tiempo y le agradecemos su disposición, no se preocupe. Es muy interesante. Pero la geopolítica ha formado parte de esta sociedad. Los rusos lanzaron y aprobaron la vacuna Sputnik 5. Sputnik 5, ajá. La registraron por un hecho político, parece. Pero la registraron antes de que tuvieran los resultados, antes de que se supiera si la vacuna es eficaz. Ahora es que van a comenzar a hacer la fase 3. Igualmente los chinos registraron una vacuna antes de la fase 3. Eso es inusual. En Estados Unidos hay una discusión en este momento de qué va a pasar el próximo mes, si es que va a haber la misma tentación de registrar una vacuna antes de... Aquí tenemos los datos de que es una vacuna que en efecto es eficaz y que en efecto es segura. Y eso es muy importante, porque las vacunas tienen dos funciones. Una función es la protección del individuo. Cuando yo me pongo la vacuna o se la pongo a mi hijo, es porque yo pienso que me estoy protegiendo yo o estoy protegiendo a mi hijo. Pero la vacuna también tiene una función en la comunidad, y es cortar la cadena de transmisión en la comunidad. Vamos a ir con lo primero. Una vacuna que sea aprobada y que tan solo tenga un 50% de eficacia, que es el mínimo sugerido por la FDA, esa vacuna solamente te reduce a ti, al individuo, el chance de infectarte a la mitad. Y si es a la mitad, mejor que tú continúes usando máscaras y distanciamiento social, porque si la vacuna no es 100% efectiva, no estás protegida, no sabes si está protegido. Y eso puede tener un problema, que las personas se ponen la vacuna, piensan que están protegidos, se descuidan de otras medidas de salud pública y se infectan. Y desde el punto de vista comunitario, la vacuna puede ayudar a formar la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que, como dijimos al principio, es la forma de controlar la pandemia. En vez de esperar que la inmunidad de rebaño se establezca de manera natural, lo hacemos con la vacuna. Pero para eso es importante que una alta proporción de la población reciba la vacuna. Claro. 60, 70, 80%. Entonces, si la no vamos a poder lograr con esa vacuna la inmunidad de rebaño. Entonces, cuando se habla de vacuna, hay cuestiones científicas muy complejas que yo creo que se están haciendo bien. Las partes de acceso y comportamiento de la comunidad es un poquito más complicado. Una cosa que se ha hecho bien es el haber empezado a producir vacunas en gran cantidad. Incluso antes que sepamos que la vacuna es efectiva. Eso se llama manufactura a riesgo, pero no es a riesgo del voluntario, no hay ningún riesgo de efecto secundario, el riesgo es al bolsillo. Claro, la inversión que están haciendo todas las naciones. Exactamente, y la inversión que está haciendo uno, porque uno es un taxpayer, y entonces el gobierno, el Estado americano ha invertido en producir estas vacunas
a riesgo. Y eso me parece muy bien. Yo solamente conozco de un precedente que ocurrió en 1900 en 1955, la vacuna contra la polio. La organización que estaba financiando el desarrollo de la vacuna, que se llama March of Dimes, que todavía existe, hace otras cosas, pero todavía existe, ellos decidieron producir vacunas antes de saber los resultados. Y la razón era muy sencilla, los resultados se supieron en abril del año 55. Y la próxima estación de polio, donde había muchos casos de polio, venía pronto en el verano. Si se hubiera esperado producir la vacuna hasta que se tuvieran resultados, esto quiere decir que el verano del año 55 se iban a infectar un montón de niños. De hecho, cerca de 40.000 niños con parálisis, con polio paralítico. Y el hecho de que había la vacuna ya preparada impidió que ese año hubiera un brote severo. De manera que eso es lo que se trata de hacer con la COVID. Y es que haya empezar ya a vacunar en el momento que sepamos que la vacuna funciona. Ahora, no es solamente tener la vacuna, es toda la red de administración de la vacuna. Hace falta jeringas, hace falta viales, frasquitos para pasarlo. Es una logística muy complicada. Hace falta refrigeración, porque estas vacunas son muy termolábiles, la temperatura las inactiva. Entonces es muy complejo. También aparece en las noticias en los días recientes el deseo de poder comenzar a vacunar contra la COVID en octubre. Claro, hay razones políticas, sin duda alguna, pero hay otras razones estratégicas. Porque en octubre es la época en que se comienza a vacunar contra la influenza estacional. Todos los años en los Estados Unidos mueren entre 25.000 y 75.000 americanos por influenza. Existe una vacuna contra la influenza que es más o menos 50% efectiva, que se la puede unir a poner en la farmacia de la esquina, pero en la mitad de los americanos no se la ponen. Y en este año vamos a ver que a final de año vamos a tener dos epidemias al mismo tiempo, la de la influenza y la de la COVID. Entonces se está haciendo un esfuerzo muy importante por los servicios de salud de aumentar la cobertura de la vacuna contra la influenza. Entonces esa misma infraestructura, esa misma logística que se está utilizando para vacunar contra la influenza se podría utilizar para vacunar contra la COVID. Entonces todo eso son preparaciones para el mejor escenario. Y yo creo que eso tiene sentido, porque lo peor sería que tengamos resultados positivos de una vacuna y tengamos que esperar 1 año o 2 años para poder aplicar a la población. Claro, Estados Unidos es un país rico, pero hay muchos países en el mundo que no tienen esa capacidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y Gavi, que es la Alianza para Vacunas, han creado una iniciativa que se llama COVAX, en el cual han conseguido donantes de los países ricos. La China, por ejemplo, declaró su vacuna un bien público. Y estos países de vacunas para el fin del año próximo, del 2021. Estados Unidos, por razones geopolíticas, no está participando en eso. Entonces hay algunas cosas buenas y unas cosas malas. Esta COVAX es una iniciativa bien interesante que se está generando con la participación de cientos de países que bueno, todos abogan por la distribución equitativa de la vacuna, ¿no? Claro. Y se trata de eso y nadie se quiere quedar al final de la cola. Ahora, doctor, ¿ha sido usted consultado por naciones, por otros investigadores, por otros laboratorios para el desarrollo de la vacuna para atacar el SARS-CoV-2? Bueno, yo debo decir que no tengo conflicto de interés. Es decir, yo no recibo honorarios de ninguna compañía.
Okay, ahora. Doctor, disculpe, pero tuve problemas, inconvenientes con mi conexión y lamentablemente se interrumpió la comunicación, pero por favor continúe. Yo decía que yo no tengo conflicto de interés. Uh-huh. Yo no trabajo para ninguna compañía, pero sí comparto mis conocimientos y mi experiencia con muchísimos colegas que trabajan tanto en la industria como contigo, con los periodistas, uh-huh, porque yo pienso que existe una necesidad de información en la comunidad. Información ahora porque existe esa preocupación de qué va a ser el futuro de la epidemia, y va a hacer mucha falta en el futuro cuando hayan vacunas, porque estas dudas que hemos hablado antes saldrán. Y hay otro problema, hay muchísima información falsa, muchísimas uh-huh, teorías conspirativas, es decir, no pasa una semana sin que a mí me llegue una alerta preguntando sobre el tal doctor que dice que el que se inyecta la vacuna se muere, o se le transforma su genoma, o se le inyectan microchips. Todo ese tipo de cosas van a seguir circulando. Y si es así, eso va a prevenir que una vacuna realmente tenga el efecto que nosotros deseamos en el control de la pandemia. Precisamente en este tema de las teorías conspirativas, en Venezuela se ha generado mucho temor, porque bueno, a nivel de gobierno ya se sabe de la vinculación con Rusia. Se habla que Venezuela aportará una población de voluntarios importante para la fase 3 de la vacuna rusa, esta Sputnik 5. En este sentido, esta población voluntaria, se habla de 500 venezolanos, de una población total de 40.000, ¿corre algún riesgo? ¿A qué se somete estos voluntarios a la vacuna rusa? Porque la vacuna rusa, la misma OMS ha levantado alertas, ¿no? Bueno, de nuevo es geopolítica. Uh-huh. Yo no veo ninguna vacuna americana probándose o utilizándose en Venezuela. Por razones geopolíticas, una vacuna rusa o una china es la que tiene la mayor posibilidad de llegar a Venezuela. Ahora, hace 2 semanas, quizás 2 semanas, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, de la cual uh-huh. yo soy miembro, uh-huh. Emitió una declaración en la cual nosotros describimos con cierto detalle los requerimientos regulatorios, científicos y éticos para que una vacuna se pueda aprobar en Venezuela. No decimos que sí, ni decimos que no, ni escogemos una vacuna o descartamos otra, sino que decimos que esas pruebas tienen que ser revisadas por comités científicos que tengan acceso a la información científica de esta vacuna rusa en particular, y que también los principios universales de experimentación en seres humanos sean respetados, sobre todo la autonomía. Ahora, en el caso de las declaraciones de Maduro, que hablaba de que se prestarían 500 venezolanos a la prueba, uh-huh. Eso me suena más a política que a ciencia, uh-huh. Porque la infraestructura para hacer una prueba con 500 personas no tiene sentido. Es decir, porque no contribuye realmente mucho. Si un grupo serio quiere probar la efectividad de la vacuna en Venezuela, tendría que reclutar a miles de voluntarios. La otra preocupación que teníamos era que nadie había visto la información científica de la vacuna rusa. Hasta hoy, que se publicó. Uh-huh. Aquí lo tengo, se publicó una buena revista inglesa, Lancet. Lancet. Lancet, yo he leído el artículo, claro, es una cosa muy preliminar, es una fase 1 con 76 voluntarios. Bueno, fase 1 y fase 2, las 2 fases combinadas con 76 voluntarios, con vacunas que son, yo diría, bien conocidas de nosotros. Son un vector de adenovirus, o 2 vectores, adenovirus 26 y adenovirus 5. Yo tengo mis dudas, que sería un poco complicado explicar, sobre la posible efectividad de esta vacuna. Ahora, leyendo el artículo esta mañana, veo que básicamente la mitad de los voluntarios no fue ciego, o sea que todos recibieron la vacuna, no había control. La mitad de los voluntarios tuvieron efectos secundarios que no eran graves. Eran dolor en el sitio de inyección, que era un poquito de fiebre, que era malestar, no eran graves. Pero los efectos secundarios de una vacuna no se pueden predecir
con 76 voluntarios. Por eso que hace falta hacerla con un mayor número de gente. Ahora, en el caso de Venezuela ahora, si se continúa considerando el que se pruebe esta vacuna, habría que, como te digo, había que justificarlo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista ético. Esa discusión no la ha habido. Desde que la Academia Nacional de Medicina emitió su decreto, no hemos sido contactados, no ha habido conversación, es una decisión que ha tomado el Ejecutivo, que es, como te digo, por razones políticas más que científicas o de salud pública. Por otra parte, sí, alguien me preguntaba, ¿qué hace falta para hacer una prueba en Venezuela? Bueno, ¿qué hace falta para hacer una prueba en cualquier país del mundo? Bueno, hace falta en primer lugar que haya un suficiente número de infecciones. En el caso venezolano se oculta el número de infecciones, de manera que no sabemos cuántos hay. Hace falta un buen esquema epidemiológico para conocer en qué poblaciones ocurre, porque eso se va a utilizar en el diseño de las pruebas. Hace falta que haya un sistema regulatorio serio, creíble, que diga esta vacuna la hemos analizado y cumple con los requisitos para usarse en la población o para probarse en la población. Hace falta también una creencia en los valores éticos. Cuando en Venezuela, por ejemplo, la cuarentena, mucha gente la ve no como una medida de salud pública, sino como una medida represiva. Ajá, impositiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con probar 500 voluntarios si eso no va acoplado con una decisión de que si la vacuna funciona, en efecto, la vacuna va a ser accesible a la población? Entonces, en el caso de la vacuna rusa, pero es extendido a cualquier vacuna, hay que cumplir con ciertos requisitos y ciertas conversaciones que existen de país a país. Algunas de las vacunas se están probando en Brasil o en Argentina o en México, incluso en Perú, en Colombia también, y son países que tienen experiencia probando otras vacunas. Venezuela no tiene esa experiencia. En Venezuela no están dadas las condiciones en estos momentos para probar vacunas. Ni científicas, ni éticamente. Ni políticas. Cuando hablamos de todo este proceso, bueno, ya me había hablado de las condiciones, ¿no? Y habíamos hablado de la iniciativa COVAX, pero hablamos en tiempo, doctor. El 2020 ya culminará la fase 3, comenzarán las jornadas de vacunación. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué se sabe? Sí, hay un esfuerzo por acelerar los tiempos. Los protocolos que yo he leído, la mayoría de ellos duran un año, en general hasta mediados del año 2021. Pero ya te comenté que existe la posibilidad de que el comité abra el código y vea si se obtienen los resultados a un tiempo más corto. Entonces va a haber un esfuerzo por abrir el código en octubre en los Estados Unidos por razones políticas. Ese esfuerzo se va a hacer, no hay problema. No creo que eso vaya a cambiar la decisión en el sentido de que si la vacuna no ha todavía demostrado ser segura o efectiva, la prueba va a continuarse. De manera que mi predicción es que vamos a tener esos resultados a principios o mediados del año próximo, del año 21. Ahora bien, quiero dejar muy claro, por favor, no sabemos si vamos a tener una vacuna. Yo trabajé muchísimos años en vacunas contra el VIH, contra el virus del SIDA, y lo que se veía muy interesante en una fase 1, en la fase 3, no funcionaba. Entonces hay que ser muy serio en esto y hay que hay que seguir manteniendo las medidas de uso de máscara, de distanciamiento, etcétera, y no confiarse en que, bueno, ya va a venir una vacuna y entonces podemos volver a lo que éramos antes.
Ya el mundo se enfrentó a una enfermedad también terrible y se produjeron también vacunas, como fue cuando se produjo el H1N1. De aquellos protocolos o de aquella experiencia que se desarrolló a nivel científico, a esta experiencia cambiaron los protocolos, se incrementaron medidas, se innovaron o se siguen aplicando Bueno, las medidas. la pandemia de H1N1 a la cual tú te refieres, la última fue en el año 2009, que comenzó en México, en la frontera entre México y los Estados Unidos. De hecho, cuando se identificó el virus como H1N1, hubo un temor muy grande de que la pandemia pudiera ser muy, muy severa, porque es el mismo tipo de virus que causó la gripe española en 1918, 1919. En realidad, el virus H1N1 del año 2009 es un poco diferente y de hecho la pandemia no fue muy grave. Fue una pandemia, afortunadamente, fue una pandemia relativamente benigna. Sin embargo, como tú dices, los protocolos se iniciaron para producir grandes cantidades de vacunas y en el caso de influenza tenemos ya 50 años de experiencia haciendo vacunas contra la influenza y se pueden hacer relativamente rápido. Hay metodologías que no son extrapolables directamente a los coronavirus. Lo que sí se aprendió en el 2009 fue en la logística de responder a una pandemia. Pero esas lecciones se olvidaron. Y hoy estamos confrontando a la COVID básicamente de cero. Imagínese usted. Ahora, doctor, estamos cerca del fin de esta pandemia, nos quedan varios años. ¿Cómo ve usted? Porque se ha hablado que si la curva, que si se alcanza el punto álgido de la curva, que si estamos cerca, que si estamos lejos, muchas cosas se han hablado. Y yo creo que una de las principales preguntas que tenemos muchos es, ¿estamos cerca del fin de esta pandemia o como humanidad tenemos que aprender a convivir con esta situación, con el virus? Pues? Bueno, es imposible estar seguro qué es lo que va a pasar. Uno solamente puede hacer predicciones basadas en experiencias previas. En mi caso, el análisis que yo he hecho personalmente y está publicado de las pandemias de influenza me hace pensar que esta pandemia puede durar quizás hasta el primer trimestre del año 2022. Eso es lo que va a tomar el virus para darle la vuelta al mundo varias veces. Eso no quiere decir que la pandemia en una determinada ciudad o país va a durar 2 años. Lo que quiero decir es que el virus va a estar dando vueltas alrededor del mundo y que es posible que, así como lo hemos visto, que la pandemia en su primera fase, en su primera ola, comenzó en China o en Asia, luego el epicentro se mudó a Europa, luego se mudó a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos está estagnado, y sin embargo nosotros vemos olas dentro de los Estados Unidos. Luego la epidemia se mudó a Latinoamérica. En África, afortunadamente, la epidemia no ha sido tan grave y tan solo se han reportado cerca de 1 millón de infecciones en toda África. De manera que es posible que veamos en los próximos 2 años el virus circulando alrededor del mundo hasta que se controle por inmunidad de rebaño. Ojalá que una vacuna contribuya a esa inmunidad de rebaño porque evitaría el precio alto que tendríamos que pagar en cuestión de mortalidad si no hay una vacuna. Estamos hablando con la actualidad. Bueno, en la mañana de hoy, porque las cifras varían con el transcurso del día, se han registrado más de 26 millones de casos de infectados, más de 800.000 muertes en todo el mundo. ¿Cuántas más muertes y cuántos más infectados se estima que puedan registrarse en este año? Sí, Leti, te digo una cosa, yo veo con cierto escepticismo los números que se dan. Yo sé que a ustedes los periodistas les gustan los números. Claro, claro, claro. Pero, es lo más tangible, ¿no? Es lo más tangible, pero en realidad
eso no refleja la situación La real. realidad. No refleja. En los Estados Unidos se ha calculado que hay por lo menos 10 veces más el número de infectados que los que reflejan los números, porque los números son basados en personas que han sido probadas con pruebas de laboratorio, con PCR, y que han resultado positivas. Entonces, es un número positivo. Pero sabemos que hay muchísimas personas asintomáticas o incluso sintomáticas que no se les ha hecho las pruebas de laboratorio y que no aparecen registrados. De manera que se calcula que en Estados Unidos hay por lo menos, varía de lugar a lugar, pero hay en promedio 10 veces más infecciones que las que se reportan. Y el número de casos, probablemente, de muertos, perdón, y el número de muertos probablemente más de los que se reportan. Porque hay muchos muertos que no se computan porque no fueron al hospital, etc. Y la mejor forma de conocer cuál es la mortalidad real es lo que llamamos el exceso de mortalidad. Uno sabe que en condiciones normales en un país se mueren tantas personas por mes. Y eso se sabe porque existen estadísticas muy, muy completas de muchos años en el pasado. Y de pronto, cuando hay una epidemia, uno ve que hay un exceso de mortalidad. Y ese exceso de mortalidad, entonces, es atribuible a la causa nueva que existe en este caso, a la epidemia. El exceso de mortalidad que se ha visto, que ya se está empezando a analizar en diversos países del mundo, sugiere que quizás haya un 20%, 30% más de muertos que los que se registran. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuánto va a ser la mortalidad total en el mundo? Claro, una forma es ver qué ha pasado en las epidemias del pasado. La epidemia de la gripe española en 1918 infectó a la tercera parte de la población del mundo, que en esa época eran 1.500 millones de habitantes. Ahora somos más de 7.000 millones. Y hubo entre 50 y 100 millones de muertes. En una población de la Tierra que era mucho menor. Mucho menor. Claro, hoy en día tenemos una ventaja y es que hay mejores tratamientos. En el año 18 las personas se morían de influenza, pero también se morían de complicaciones bacterianas que terminaban matando a la persona, pero hoy en día tenemos antibióticos y las personas tienen mejor tratamiento. Hace un mes o algo así, yo hice unos cálculos, como dicen aquí en Estados Unidos, back of the envelope. Yo pensaba que quizás podamos llegar a algo así entre 20 y 40 millones de muertos en el mundo, pero es posible que sea menos, es decir, es un back of the envelope. Acuérdate una cosa, en los Estados Unidos mueren todos los años en los Estados Unidos. Y la mayor parte de esas muertes ocurren en individuos de mayor edad, enfermedad cardiovascular, etc. Recientemente salió una prensa el que tan solo un 6% Ok, nos cortamos un rato, ¿no? Sí, es que mi conexión, a pesar de que estoy en México, y no en Venezuela, porque yo creo que en Venezuela hubiese sido algo difícil lograr esta conversación, lamentablemente está inestable, doctor, disculpe. Bueno, no hay problema. Entonces te digo, el cálculo de exceso de mortalidad es el que nos va a decir realmente cuántas personas mueren. Es muy... Cálculos se hacen ya cuando la epidemia termina, que uno puede ir a los archivos y hacer los cálculos. Pero va a ser una mortalidad alta. Bueno, ya mismo se estima que para finales de este año en Estados Unidos la mortalidad por COVID va a llegar a cerca de los 400.000, que es un número absolutamente una mortalidad bastante alta. Ahora, yo lo que le digo a las personas, yo estoy en riesgo por mi edad, es que no todo el mundo se va a infectar, no todo el mundo. Entonces, las personas que tenemos comorbilidades o factores de riesgo, como la edad, tenemos
Yo creo que esta epidemia se va a controlar cuando se infecte. Pero eso deja un 40% que no se infecta y ese es el 40% donde yo quiero caer. Donde todos queremos caer en realidad. Doctor, Bueno, tú eres joven. Gracias. Doctor, ustedes, Tienes, ¿ah? No estoy dentro de la yo digo población de que, riesgo. bueno, no, porque es que las estadísticas son muy claras. Las personas menores de 30 años o 40 años, básicamente la mortalidad es muy baja. En cambio, las personas mayores de 60 años, el 10% pueden morir. Ahora, doctor, ahora me da la entrada para otra pregunta porque ya debemos ir cerrando la conversación. Pero la incidencia en mujeres y hombres, entiendo que la incidencia del COVID en hombres es superior a la de la mujer. ¿Ha habido demostración a base científica sobre esta estadística? Bueno, yo no sigo esa literatura Uh-huh. muy de cerca, porque es muy difícil seguir la literatura Uh-huh. en COVID, porque cada día se publican más de 500 artículos y yo me leo los de vacunas, Claro, básicamente. claro. Ahora, en el caso de hombres y mujeres, sí hay, como tú dices, hay un mayor riesgo en los hombres. Entonces hay dos posibles explicaciones que todavía no las tenemos, con el tiempo las tendremos. Una explicación es biológica, que los hombres tenemos una mayor expresión del receptor para el virus, el AC2, la enzima convertidora de la angiotensina. Uh-huh. Es una posibilidad. La otra posibilidad es social. Los hombres se movilizan más, los hombres toman más riesgos, los hombres se creen más invencibles. Entonces, eso habría que estudiar cuál es la verdadera causa. Y ya para ir cerrando, doctor, de verdad que quiero agradecerle de corazón todo este tiempo que nos ha dispuesto. Cuando reviso toda su parte de su trayectoria, he visto que usted ha sido muy consecuente de dictar conferencias para Venezuela, para distintos países sobre bioética, precisamente apelando a sus conocimientos, al manejo de la información, sobre la responsabilidad y sobre el manejo y la ética que se ha hecho en el manejo tanto de la información como de la parte política, ¿no? Esa parte populista que muchos gobiernos han incurrido, incluso el presidente Trump ha hecho muchas promesas, y ni hablar del presidente Maduro en Venezuela. ¿Cómo pondera, cómo analiza desde la luz de la ética el manejo de todo este proceso de la promesa de la cura del COVID? Bueno, en realidad eso no es ética, en realidad es política. Uh-huh. Desgraciadamente, aquí en los Estados Unidos estamos en un periodo preelectoral en el cual los políticos normalmente hacen promesas. Y hay algo que aquí en los Estados Unidos se llama las sorpresas de octubre. Uh-huh. Los políticos, los presidentes que buscan la reelección, siempre quieren tener una gran sorpresa en octubre, porque es el mes antes de las elecciones, el 3 de noviembre de las elecciones. Y las personas que hacen, eso no es ética, es política, las personas que hacen ciencias políticas saben que muchos votantes deciden por quién votan en el último En el momento. último momento. Son muy pocos, bueno, yo no sé cuántos son en general, pero hay algunos que ya están muy claros porque les van a votar, porque ya han hecho un análisis o lo que sea, pero hay muchas personas que de una manera visceral deciden su voto por lo que pasó ese mes o esa semana antes de la votación. Entonces, naturalmente, uno de los tópicos más candentes en los Estados Unidos en este momento es la pandemia. No solamente porque es un problema de salud pública, es un problema general que ha afectado la economía, el desempleo Todo. ha subido, las escuelas no se abren, los padres no hayan que hacer con los hijos porque no van a la escuela, es decir, ha creado un caos total en este país. Entonces, la impresión de que ya la pandemia se va a controlar porque el gobierno hizo un esfuerzo muy grande en producir drogas y vacunas, puede ganarle algunos votos. Entonces, yo no quiero decir, mi experticia en ética es en ética de la investigación en seres humanos, pero evidentemente
comportamiento de los políticos también debería ser, ajustarse a requerimientos éticos. Pero eso no es algo que... No, y la vida misma nos ha enseñado que la política y la ética como que, o la politiquería y la ética no son precisamente términos que van de la mano. Bueno, alguien me ha preguntado en el pasado cuál es, creo yo, es la mejor descripción de algo ético. Y está en la Biblia, creo, aunque yo no conozco mucho de la Biblia, pero la Biblia dice que es que uno trate a los demás o que lo traten a uno como uno quiere que lo traten. Tratar a los demás como uno quiere que lo traten a uno. Si uno no quiere que le mientan, uno no debe mentir. Si uno no quiere que le dañen, uno no debe dañar. Ese es un principio básico de la ética en cualquier aspecto de la vida. Si uno no quiere que lo utilicen como conejillos de indias, no debe utilizar a nadie como conejillos de indias. Si uno no quiere no quiere que se le administre a uno una vacuna que sea insegura, uno tampoco puede recomendar a otras personas que la usen. Entonces, ese es el principio universal de la ética, yo creo. Doctor, ¿cree que quedó algo por fuera que quiera expresar ya para finalizar? Bueno, solamente quizás lo que es interesante es que esta pandemia de la COVID nos ha hecho vivir una experiencia que vivieron nuestros antepasados. Porque hasta mitad del siglo pasado, hasta los años 50, había epidemias que mataban gente. La viruela se erradicó en 1980. Pero la viruela mató en el siglo XX, en el siglo pasado, mató entre 300 y 500 millones de personas en el mundo. 300 a 500 millones. Y gracias a una vacuna ya no existe. La poliomielitis mataba o afectaba, producía parálisis en los años 80 a más de 500.000 de niños en el mundo. Entonces, esta pandemia, como te digo, nos ha hecho vivir un poco la experiencia que tuvieron nuestros antepasados y quizás tengamos una mejor perspectiva de lo que es importante y menos importante en la vida de uno. Bien, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Doctor Esparza, desde el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, su casa. Estamos totalmente a la orden y totalmente agradecidos por habernos permitido establecer este contacto. Su tiempo sabemos que es sumamente valioso. Yo creo que me estoy diciendo que... ¿Perdón? Sí, volvemos a... Gracias por... Bueno, doctor, gracias de verdad. De corazón, en nombre del Colegio Nacional de Periodistas, nos honró con esta entrevista, bueno, con mis fallas de conexión, pero inmensamente agradecidos, de verdad que sí, doctor. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor.